Hola a todos, soy La Imaginaria. Hoy les voy a hacer un pequeño resumen de cómo yo aplico los brush pen de Ecoline para poder hacer la base de algunos retratos de acuarela. Son súper útiles para comenzar a entender las zonas de luz, las zonas de sombra y cómo vamos dividiendo el retrato para poder trabajarlo posteriormente con otro tipo de materiales. En este caso usé un papel guarro de Canson que me parece que es súper apropiado para comenzar a aprender los retratos. La técnica que uso para bocetear de la base del retrato es con cuadrícula. Tomo una foto de referencia, pongo la cuadrícula y voy indicando en mi papel las líneas, las referencias. Sobre todo en esta parte es súper importante ir marcando las zonas de mayor oscuridad y las zonas más claras para después no tener confusiones en el retrato. Es una especie de estudio previo para poder aplicar los colores después. Ahí muestro, por ejemplo, los tonos que estoy utilizando que vienen en el set listo de las Ecoline en brush. Uso varios tamaños de pinceles, ahí tienen que ir viendo cuáles les acomodan. Traten de tener uno medio, ojalá puntudo, bien puntudo, uno más finito, como ese por ejemplo, y uno 00, ojalá, para los detalles posteriores. Bueno, primero aplico una base. En este caso trato de buscar en la imagen las zonas más oscuras y ahí aplico el color más oscuro del set, que sería el 439. Aplico una capa fina, no muchas capas encima para la base. El color es un poquito sucio, pero le da un toque más realista, queda menos ilustrado tal vez. Posteriormente unto el pincel en el agua, comienzo a quitar el exceso de humedad del pincel en un papel de toalla nova, por ejemplo, y comienzo a diluir el tono oscuro de a poquito. Si veo que falta, aplico más, etc. Una vez terminada la base, donde se puede ver que tengo las partes oscuras bien delimitadas, o sea, más bien identificadas, me gusta aplicar de repente, no a todos los retratos, solo algunos, liquid masking. Dejé en realidad un pincel porque se está a perder para aplicarlo y lo uso solo para eso. Ahí ven que estaba aplicando las zonas de la nariz, por ejemplo, y esperamos a que se seque bien. Esto liquid también deben aplicarlo cuando la capa de la base ya está 100% seca. En este caso, en este retrato, pasé después a aplicar las zonas más oscuras, que lo preparé con las acuarelas de Schmincke, un azul y un rojo. Preparé un café bien oscuro y delineé las zonas que se veían más oscuras en el retrato. Principalmente marqué primero las líneas, por ejemplo ahí el contorno de los ojos, que se ve muy oscuro en el retrato de referencia, y luego a medida que voy avanzando voy con un pincel más grueso, por ejemplo, aplicando un poco de agua y diluyendo un poco más esas líneas. Aquí hay que ser cuidadoso porque si aplicas mucha agua las líneas se pueden reventar, ¿ya? A mí me gusta aplicarlas en esta parte porque si no, si las dejas para el final, por ejemplo, suelen verse muy delineados los retratos, o más bien ilustrados, que claro, es otro tipo de aplicación más que nada, porque depende del gusto de la persona si quieres que se vea más sucio, más limpio, con más luz, menos luz, etc. Pero para comenzar es una buena técnica marcar estas líneas oscuras para después ir viendo dónde te gusta ir aplicando esas líneas más oscuras o más claras. Hay personas que también las aplican al final con tiralínea y todo depende de lo que quieras lograr con el retrato. En este caso, por ejemplo, mi retrato es un personaje de la serie Dark y tiende a ser un color más oscuro, más sucio por el tema de la serie, entonces traté de mantenerlo en el retrato. De ahí sigo
sombreando, marcando zonas oscuras con el café oscuro, pero no al 100% como las líneas, sino que preparo aparte un poquito del tono con más agua, más diluido. Por lo general, si fuese otro retrato, no usaría un tono tan oscuro, tal vez usaría un tono más claro, pero en este caso quería darles ese estilo. El mismo tono lo trato de esparcir en otras zonas del retrato, no solo en la cara, para que luego se conecten todos los elementos que tiene el retrato. O sea, tal vez el fondo, tal vez la ropa. En este caso apliqué en el pelo. Para hacer la parte de la ropa, mantuve el mismo orden, aplicar el tono más puro, más oscuro, no tan diluido, para marcar las arrugas de la ropa. Y luego con el pincel húmedo, con uno limpio, porque ya no uso el mismo o lo limpio muy bien antes de comenzar la segunda capa, que es la capa de donde yo diluyo el color. Una vez que ya está más o menos seco, comienzo a aplicar otras capas sobre las mismas para ir llegando al color que yo estoy buscando, ya sea más claro o más oscuro. Ahí seguí aplicando capas y la chaqueta ya quedó bien oscura. A medida que voy aplicando más capas sobre el retrato, voy usando el tono menos diluido, con menos cantidad de agua. Siempre me preocupo de ir secando bien el pincel, porque si no se crean unas manchas gigantes que a veces son bonitas dependiendo de lo que quieras lograr, pero si un retrato pequeño complica mucho la identificación del personaje. Seguí completando el pelo, pero esta vez le puse un poco más de rojo por los tonos que debía llegar, para que crearan la similitud con la foto de referencia. Y otras zonas, una vez que esas capas se secaron, fui aplicando zonas con mayor cantidad de un color ocre, para que se fuera logrando una sombra de rubio, entre comillas, un cabello más claro. La base del pelo, por lo general, la delineo bien con un lápiz grafito. Ese grafito, por lo general, suele ser un HB. En cambio, para el resto del boceto uso un 4H, para que no queden tan marcadas las líneas, porque a veces me gusta que queden marcadas, y la verdad es que, por ejemplo, en el pelo me gusta cómo funciona, pero en el rostro no siempre. Luego añado unas mechitas con un pincel muy delgado al cabello, para que no se vea como una peluca muy tiesa. Eso le crea un poco más de aire. Ir en cada capa esperando a que seque muy bien cada una de ellas antes de aplicar otros tonos encima, sobre todo si vamos ahora, por ejemplo, colorear con otro tono de rosa, porque, o sea, del set de las Ecoline, ya que si la aplicas así nomás puedes dañar el papel, sobre todo si está húmedo. Se pueden dar algunos toquecitos, sí, pero muy suave. Yo prefiero esperar a que seque bien por ciento. Rosa también se aplica de la misma forma en la segunda capa, para que no parezca tan zombie. Aplico la sombra, o sea, la zona del rojo que quiero, en este caso el rosado 381 del set. Y igual que las veces anteriores, comienzo a diluir con otro pincel con poca agua y
moviendo la mancha hacia donde yo quiero que quede. De nuevo espero a que seco bien. Mientras espero a que seque, aplico el fondo. Por lo general uso un pincel más grande de paleta, o sea, tipo brocha. Aplico mucha agua, bastante agua, y luego voy aplicando manchitas del color que quiero. A veces pongo un poquito de este color manchadito del fondo, por ejemplo, dentro del retrato en alguna parte, para que también se cree una unidad, y si no queda demasiado separado con un clijo de tono muy diferente. En esta parte comencé a unir, se veían muy separadas las zonas que había usado con las bases de sombra más los tonos más rojizos, y lo empecé a unir con el lápiz 374 y con el 420, que son más que nada zonas intermedias, que no son ni 100% luz ni 100% sombra. Esas manchitas también las pongo en otras zonas para que el color se complemente con otras zonas de la cara. Bueno, cuando está bien seco, comienzo a quitar el liquid masking que habíamos aplicado antes. Suavecito con el dedito, comienza con paciencia, sale, no daña el papel ni nada, siempre y cuando esté bien seco. Cuando lo quitamos, el retrato cambia bastante. Entonces ahí puedo ver, por ejemplo, que la zona de luz que yo había delimitado eran demasiado marcadas y no me gustaba que quedaran así que comencé a aplicar el tono medio que había usado para unir ni las sombras muy oscuras ni los tonos muy claros del retrato o los más rojizos, más que nada un tono medio. Igual las partes que quedan muy marcadas, por ejemplo, me gusta diluirlas un poco con el pincel para que no queden tan marcadas las delimitaciones de sombras y luces del retrato. De ahí en adelante, principalmente me voy fijando en detalles de luz y sombra. En este caso fui aplicando más zonas de luz en algunas partes del retrato que sentí que se habían perdido, por ejemplo, y lo hice con un poco de acuarela blanca, como medio diluir, no el pigmento completo ni tampoco muy aguado. Ahí se puede ir midiendo, aplicando más capas una vez que están secos, y puedes ir iluminando más alguna zona. Ya para el final del retrato comienzo a definir rasgos que me parecen importantes del retrato. Por ejemplo, en este caso había una sombra en la barbilla que no estaba y la marqué, o las zonas de las orejas que no se veían bien, las empecé a pintar un poco más, corregí un poco el color de los labios, le di un poco más de profundidad a los ojos, etcétera. De ahí es ir mirando cada detalle que te llama la atención del retrato de referencia, de la foto de referencia, replicándolo en tu acuarela. Bueno, aquí les dejo el final con la luz natural, ya que el otro tenía luz de estudio. Eso, ojalá les haya gustado.